Vamos a reproducir de forma literal tanto dos tweets como un audio que Gabriel Araujo ha publicado hoy 12 de junio en su cuenta social de Twitter porque deja en evidencia a muchos. El audio es una entrevista que Luis del Pino le realizaba a Santiago Abascal en 2015. Escuchen lo que decían entonces y vean lo que hacen ahora. ¿Escándalo? Santiago Abascal denuncia fraude asegurando que a Vox se le roba el 5% de los votos y que no se hace el escrutinio general. Entrevista de Luis del Pino en Sin Complejos. Dice Abascal que hay un sesgo a la baja en contra de Vox y que se benefician siempre a los mismos partidos. Por ese sesgo a la baja, posiblemente les hayan birlado en las europeas un escaño. No tiene sospecha del trabajo ejemplar de los ciudadanos en las mesas, pero luego no se sabe qué pasa con los datos cuando se pasan al ordenador central con la PDA de Indra. Dice que hay posibilidad de que exista allí un algoritmo de manipulación. Asegura que existen dos vías de fraude que pueden colarnos al no hacerse el escrutinio general, porque Vox tenía en una mesa 166 votos y le asignaron 66, pero nadie lo detecta. Me gustaría que comentara usted, don Santiago Abascal, la noticia que ya glosábamos ayer sobre ese pufo electoral que han detectado ustedes cuando han pedido un segundo recuento de los votos. Vamos, me entero con sorpresa, gracias a ustedes, gracias al recurso que han presentado y que han ganado ante la Junta Electoral, que es que en este país no se recuentan los votos. Es decir, en las mesas electorales la gente los recuenta, rellena sus actas, pero luego esas actas, cuando llegan a las juntas electorales, no se leen y comprueban para ver qué ha pasado. Vamos, esto me parece un escandalazo. Bueno, lo primero que quiero decir es que nosotros no llevamos adelante esta iniciativa con aires de mal perdedor. Lo digo porque... Lo habían anunciado ustedes. Yo creo sí, que lo habíamos anunciado antes de las elecciones. Lo habíamos anunciado antes de las elecciones porque teníamos noticia de que no se realizaba el escrutinio general y además nosotros estábamos absolutamente lejos de obtener representación y sabíamos que por mucho que variasen los datos, era imposible que Vox obtuviera representación con este recuento. Pero para que la gente nos entienda, es difícil, prácticamente imposible, que se produzca algún tipo de fraude en los recuentos que se hacen en las mesas. Hay muchas personas mirando, desde las personas elegidas por sorteo, que son 3 ciudadanos independientes, así como los representantes de los partidos, que normalmente tienen intereses contrapuestos, con lo cual, las actas que salen de las mesas es prácticamente imposible que sufran algún tipo de error o de fraude. Ahora bien, la gente no sabe cómo esas actas van al ordenador central, van a través de una PDA que un representante de la administración tiene allí en los colegios o en las mesas y lo envía. Si esa persona comete un error o si en el ordenador hay algún tipo de fallo, eso no lo sabe nadie. Para eso la ley establece la necesidad de un escrutinio general el miércoles siguiente a todas las elecciones. Ese escrutinio general consiste en la apertura de los sobres. Cuando decimos la apertura de los sobres, no es la apertura de las papeletas otra vez, la apertura de los sobres con las actas de cada mesa, para que vuelvan a sumarse. Pues bien, fue una sorpresa relativa para nosotros, porque teníamos la intuición de que eso venía ocurriendo, que en Sevilla, ese miércoles, no se abrieron los sobres. Pero eso a pesar de nuestra petición. No cumple la ley porque la ley obliga. Pero por eso digo que incumple la ley. Exactamente. O sea, la Junta Electoral está incumpliendo la Junta Electoral la ley. De Sevilla, al menos la de Sevilla, incumple la ley. No realiza el escrutinio general que consiste en la apertura manual obligatoria de todos los sobres con las actas para volver a comprobar que el resultado es el correcto. O sea, lo único que hacen es coger el dato que les dicen, lo suman y se acabó. Solo aceptan que en aquellas mesas donde había habido algún tipo de impugnación o de peleas entre interventores y apoderados, entonces es cuando se abre y es cuando en ese caso se abre el sobre y se decide, porque es lo único. Es decir, que entre 1000 mesas pues hay 50 incidencias. Y si no, lo único que hacen es coger la cifra que les da cada mesa, la van sumando y dicen se acabó y no comprobamos nada. Dan por bueno. Permítame que sea mal pensado. Sí. Esos representantes de la administración los nombra la administración. Si hay una administración interesada en introducir un pequeño sesgo en los datos y pone representantes que sistemáticamente le quitan votos a ciertos partidos y se los dan a otros, entonces la Junta Electoral llega y lo valida sin hacer ninguna comprobación. Efectivamente. Es exactamente lo que podría ocurrir. Habría dos vías de fraude. Yo no digo que ocurra ninguna de las dos. Yo tampoco digo eso, pero digo que la posibilidad está ahí. Pero incluso ese representante de la administración se equivoca y en vez de, como en una mesa ocurrió, en vez de 166 votos que tenía Vox, pone 66. Nadie lo detecta. Pero en alguna mesa les han puesto en lugar de 166, 266. A nosotros nos han... comprendo. Éramos el partido más perjudicado.
Es que los errores aleatorios tienen la cosa de que son aleatorios, claro, pero cuando son siempre a la baja hay un sesgo. Es sorprendente quién es el partido perjudicado, los partidos perjudicados y los beneficiados. ¿Quiénes son los beneficiados? Bueno, los beneficiarios del recuento habían sido el Partido Popular, el Partido Socialista y Podemos. Y también Podemos. Sí. Y el más perjudicado era Vox, al que se le había sustraído el 5% de sus votos. Téngase en cuenta que en las elecciones europeas nos faltó un 1,07% de los votos para tener representación. ¿Ciudadanos? O sea que ¿Qué pasó con Ciudadanos también se le había retirado algunos votos. Menos, porcentualmente muchísimo menos, pero también. O sea, pero estamos hablando de que si los errores a la baja, si el sesgo a la baja en los votos de Vox fue el mismo en las europeas que ha sido en las andaluzas, a ustedes les han birlado un escaño en el Parlamento Europeo, porque ustedes se quedaron a 1.500 votos de conseguirlo. Bueno, efectivamente, si no se ha realizado el escrutinio general, y creemos que no se ha realizado en las elecciones europeas tampoco, y el sesgo a la baja ha sido de la misma naturaleza, nosotros habríamos entrado en el Parlamento Europeo. De hecho, nosotros estamos estudiándolo ahora mismo y muy probablemente este lunes pidamos la realización de un escrutinio general para que se cumpla la ley. Algunos dirán que estamos fuera de plazo. No sé si estamos fuera de plazo en cuanto a la presentación de un recurso, pero lo que tenemos claro es que si no se ha cumplido la ley tiene que cumplirse y lo vamos a denunciar si hace falta en la vía administrativa o en la vía ordinaria. ¿Por qué no lo solicitasteis en las europeas? Bueno, pues la verdad es que no teníamos esta sospecha, ni teníamos ¿quién puede imaginar quién nos está haciendo el escrutinio en un régimen democrático? Claro. Bueno, luego hay otra posibilidad. Yo no digo que los representantes de la administración maliciosamente quieran dañar un partido, pero pueden cometer un error. Y tampoco digo que el ordenador esté preparado para tener a través de un logaritmo la retirada de votos a un partido. Pero podría ocurrir. Y si nadie hace la apertura en el escrutinio general, la apertura manual, el fraude es perfectamente factible. Entonces nosotros estamos verdaderamente preocupados. Es que de los 16 partidos que concurrían en la circunscripción de Sevilla, solo estaban los datos correctos de votos en uno. En 15 eran erróneos. ¿En cuál estaba correcto? En un partido que se llama Local y Global y que tuvo 317 votos. Solo ese partido... Y que fueron en autobús, ¿no? Con lo cual era complicado decir que no habían ido. Solo ese partido, de verdad, solo ese partido tenía los votos... Correctos. En todos los demás había errores. Eso es. Y encima ustedes presentaron el recurso, les admiten el recurso, entonces dicen, no, oiga, pues efectivamente había errores y en los nuevos datos validados por la Junta resulta que tampoco cuadran internamente porque el número de votos total no coincide. Claro. O sea, esto es una chapuza inmensa. Una chapuza muy grande. Desde luego todo puede tener errores. No ha dicho nada todavía nadie. No ha habido ninguna posición pública en relación con este asunto, ni de la Junta Electoral de Sevilla, ni de la empresa Indra. Nadie ha dicho nada todavía. Indra, por cierto, esto lo digo como es algo que no se ha podido confirmar, pero se hablaba mucho desde hace varios años que Indra había colaborado en la elaboración de un sistema informático para el gobierno de Venezuela que ayudaba a que precisamente el fraude electoral en Venezuela se cometía en el recuento informático, o sea, en el tratamiento informático de los votos, no en origen. Me acuerdo un caso en que hubo un error muy importante de computador, o por lo menos de cálculo, no en una elección, sino en el Ministerio de Hacienda. Un conocido mío pues se equivocó en su declaración sobre la renta y le impusieron una multa, le pusieron una sanción, porque ahora el que se equivoca no es que se haya equivocado, es que ha ido contra la ley. Entonces le pusieron una sanción y de repente recibió 3 embargos de cuenta en cada una de sus 3 cuentas en diferentes bancos. O sea que le habían embargado por triplicado aquello que él solo debía una cantidad, digamos 100, pues le habían embargado 300. Si esto puede ocurrir en la sacrosanta agencia tributaria, al final reclamó, y es verdad, que se lo devolvieron. Pero si esto puede ocurrir en la agencia tributaria, ¿qué no ocurrirá dentro del lío de una mesa electoral ni de una junta electoral? Por cierto, que no es esta la única sospecha de pucherazo voluntario o involuntario del que he oído yo hablar. Hace mucho tiempo que vengo a ir hablando de posibles pequeños pucherazos que pudieran apoyar a determinados partidos frente a otros. Y yo creo que nuestro partido Vox ha sido muy castigado por esto. Me parece muy bien que se haya presentado este recurso y hay que estar muy atentos a lo que pase en las próximas elecciones, porque
pequeños errores o circunstancias de esta naturaleza podrían volver a arrepentirse, don Santiago. Pues además está manipulada con un sesgo claro, lo que comentaba antes, los errores aleatorios a veces son positivos, a veces son negativos y en conjunto tienden a neutralizarse unos con otros. Cuando los errores hacia un cierto partido resulta que son todos a la baja, eso no es error, eso es intención. Pero, y por cierto, eso se admite en los tribunales americanos como prueba, ese tipo de sesgo estadístico, por ejemplo, indicativo a la hora de que uno ha cometido un fraude fiscal, etcétera. Hay una posibilidad de fallo que un matemático podría establecer cuál es el fallo que aleatoriamente puede ocurrir. Sí, es se puede calcular la probabilidad de que eso se deba al error. Y de hecho nosotros... a mí hay una cosa que me parece muy rápido, más grave. Vamos a ver, a mí me parece de maravilla que Santiago Abascal o Vox estén instando esta causa, pero estamos hablando de una causa que tiene una repercusión. Si esto se repite en cada uno de los procesos electorales y hay esta posibilidad de error, vamos a dejarlo incluso en error, cuidado, porque es que el asunto es tan grave que a mí lo que me está dejando a cuadro es que no haya habido un posicionamiento ni del Ministerio del Interior, ni un posicionamiento de la Junta Electoral Central, ni un posicionamiento de la propia Fiscalía. Oye, si de veras hay un indicio de que esto puede estar siendo utilizado por alguien, deberían instar ese proceso, ni un posicionamiento de algún organismo superior, algún organismo judicial que diga, oiga, ¿de qué estamos hablando? ¿Desaparece o se modifica en el 5% de los votos? Es una auténtica locura. Es una entrevista de 2015. Pero tras entrar Vox en las instituciones, Abascal se olvidó del tema y en Vox y su entorno mediático, Infoblogger, Luis del Pino, El Toro, etc., tienen prohibido hablar sobre este grave problema y si lo hacen, siempre es en términos de imposibilidad de fraude o el sistema electoral español es el más seguro del mundo. Ahora que tenemos las pruebas irrefutables de que esto no es así, ¿por qué dan la espalda a la transparencia electoral? ¿Por qué me tiene bloqueado Luis del Pino si era él mismo el que hablaba de pucherazos y fraude contra Vox en 2015?